Bienvenidos, estimados estudiantes del curso de Organización y Tratamiento de la Información 2. Hoy vamos a tener la oportunidad de empezar a identificar en qué consiste la lista de encabezamientos de materia de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, conocida como la Library Congress Sajid-Higgins. Espero que aprendan mucho y que podamos aprender a navegar en este mundo tan bonito del conocimiento. La lista de encabezamientos de la Library Congress Sajid-Higgins surge precisamente a finales del siglo XIX, cuando Herbert Putnam y Charles Sakater empiezan a introducir principios de organización de la información. Esta lista de encabezamientos de materia fue influenciada precisamente por la clasificación de Carter y el sistema de clasificación decimal Dewey. Es una guía de la Biblioteca del Congreso que ha tenido un uso extendido en todas las bibliotecas de todo el mundo. Fundamentalmente tiene como características de que es una lista que tiene el lenguaje precoordinado, o sea que los términos se coordinan en el momento de la elaboración del lenguaje documental. Hay una serie de coordinaciones entre los encabezamientos de materia y los subencabezamientos de materia. También tiene unas listas de epígrafes, porque a los encabezamientos de materia también se les puede llamar epígrafes. Tiene unos principios fundamentales, el principio de garantía bibliográfica, en donde los términos están contenidos en los materiales bibliográficos que integran la colección. Claro que en este momento no nos podemos supeditar solamente a los materiales bibliográficos, sino que también existen otro tipo de materiales en línea, como son los libros electrónicos, los libros que están digitalizados y una serie de documentos que también son susceptibles de ser, digamos, analizados con base en este tipo de lista de encabezamientos de materia. También tiene el principio de uso corriente, o sea que los términos reflejan el uso en los documentos y en las distintas consultas que se lleven a cabo en una unidad de información. La Library Congress Sajid-Higgins, como así se conoce, tiene fundamentalmente los encabezamientos de materia que pueden ser sustantivos, frases adjetivadas, frases preposicionales. Como sustantivos podemos dar ejemplo astronomía, por ejemplo, las frases adjetivadas, por ejemplo, los agujeros negros y las frases preposicionales, por ejemplo, la teoría de la relatividad. En cuanto a encabezamientos de orden múltiple, y me devuelvo, en esos encabezamientos de orden múltiple son encabezamientos que aparecen, por decir algo, principios o introducción a la religión. Entonces nos dan una serie de opciones de la religión budista, la religión católica, la religión musulmana. Esos son los que se llaman tipos de encabezamientos múltiples, en donde nos dan opciones para poder empezar a clasificar, más que todo a designar los encabezamientos de materia. Tenemos también otro tipo de encabezamientos, o mejor dicho, otra parte que conforma la lista de encabezamientos de la Library Congress son las subencabezamientos o las subdivisiones de los encabezamientos de materia principales. Y esos encabezamientos pueden ser de orden temático, de forma, geográfico, cronológico, de uso libre o de patrón. Tenemos un ejemplo a nivel temático, por decir algo, medicina, guión epistemología. Ahí hay una subdivisión que es temática desde el punto de vista de la epistemología. De forma, medicina, guión diccionarios, que puede ser un diccionario de medicina. Geográficos, medicina, guión Colombia. Cronológicas es como la fecha en la cual se puede ser la medicina en Colombia en el siglo XX. Entonces sería medicina, guión Colombia, guión siglo XX. La misma lista de encabezamientos de materia nos da la forma en la cual puede ser organizado el encabezamiento de materia y una serie de otros patrones que la misma lista de encabezamientos nos lo da. Tenemos también una serie como de relaciones que para nosotros poder entender el manejo de las listas de encabezamientos de materia, tenemos que aprender a entender qué significa eso. Encontramos en la lista de encabezamientos de materia la, digamos, sigla NT, que quiere decir Narrower Term, en español quiere decir término específico, que sustituye también al símbolo de sí also o véase también.
que quiere decir en el término específico es que en las listas de encabezamientos de la Library Congress encontramos el encabezamiento de materia, seguido por la posibilidad de poderse subdividir geográficamente, seguido por el número de clasificación, y luego sigue una serie de relaciones semánticas en donde aparece la nota de alcance, seguido de el término general que es broader term, que es el que nosotros vemos acá, broader term, narrower term, broader term, que es el término general, narrower term, que es el término específico. Esto es para que nos vamos familiarizando con una serie, como digamos, de siglas que van apareciendo en la misma lista de encabezamientos. El RT quiere decir related term, que significa término relacionado, donde está el listado de encabezamientos de materia que son autorizados y que se relacionan de una u otra forma con el encabezamiento que nosotros estamos consultando. También hay relaciones de equivalencia en el sentido de que se distingue el encabezamiento principal, el encabezamiento autorizado de los no encabezamientos. Entonces, cuando nosotros encontramos el encabezamiento principal, encontramos la sigla UF, que quiere decir use por. Ahí, por decir algo, cosmología y astronomía, entonces dice astronomía, use por cosmología, y cuando encontramos cosmología dice use, que quiere decir ese no se usa, pero sí se usa astronomía, entonces cosmología, use astronomía. Y esto en otras listas de encabezamientos de materia lo podemos identificar con el símbolo X, que quiere decir referencia primera. Vamos a ver también este tipo de referencias generales que también podemos encontrar en la lista, que es use y véase también. ¿Cómo vamos a organizar cuando nosotros vamos a designar un encabezamiento de materia? Nosotros tenemos un documento, le identificamos ya la materia o el contenido a través del cual se representa pues todo el asunto del cual se trata, y entonces vamos a designar ese encabezamiento. Entonces colocamos el encabezamiento principal, en este caso podría ser medicina, para seguir con el mismo ejemplo, subdivisión geográfica guión Colombia, subdivisión temática guión estudios epistemológicos podría ser, guión la subdivisión cronológica siglo XX, y por último subdivisión de forma podría ser, digamos, manuales, por decir algo. Entonces aquí vamos a organizar, aquí tenemos un ejemplo, economía, guión Colombia, guión historia, guión siglo XIX. Tenemos también otro ejemplo, mujeres, guión educación, guión Colombia, guión siglo XX. Como se pueden dar cuenta, la misma lista, cuando la estemos utilizando, nos va a dar la forma en la cual podemos hacer este orden en el cual nosotros vamos a ir organizando pues los encabezamientos de materia. Ya esta Library Congress Authorities es el sitio web en el cual nosotros podemos entrar y hacer ya la navegación y asignar los encabezamientos de materia a través de la plataforma que tiene la lista de encabezamientos de materia de la Library Congress en línea. Entonces, a continuación vamos a proceder a hacer un ejercicio al respecto. Bueno, vamos a mirar ahora cómo vamos a consultar la lista de encabezamientos de materia de la Library Congress. Con mis alumnos presenciales, ellos aprenden muy fácil, incluso ellos mismos van a sus celulares y consultan este tipo de lenguajes documentales en el celular. Vamos a Google y buscamos por Library Congress Sajid Hiddens. Miren que ahí ya me apareció Library Congress Sajid Hiddens, e inmediatamente pues nos aparecen los diferentes, digamos, sitios en los cuales nosotros la encontramos. Vamos a entrar al sitio donde aparece inclusive esta lista de encabezamientos de materia. Se encuentra albergada en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Por eso aquí arriba aparece, si ustedes quieren explorar en qué consiste la Biblioteca del Congreso, aquí pueden en este link explorar qué es la Library of Congress. Aquí tenemos el servicio de los encabezamientos de materia que se nos ofrecen a través de la Library Congress Sajid Hiddens. Y fíjense que aquí está todo lo atinente a lo que es la lista de encabezamientos de materia, una introducción, desde cuándo se utiliza, desde 1898 se empezó a trabajar en ella. En la parte de historia de la lista ustedes se pudieron dar cuenta
que esta lista es la más, digamos, reconocida, la de mayor autoridad, y vamos a empezar a mirar a ver cómo se le designa un encabezamiento de materia. Supongamos que tenemos un libro que hable sobre introducción a la biología. Entonces, como es en inglés, colocamos biology en inglés y le hacemos enter. Fíjense todas las, digamos, propuestas de encabezamientos de materia que nos aparecen, pero como nosotros tenemos un libro sobre introducción a la biología, vamos a entrar y le vamos a dar doble clic a biology. Fíjense que nos aparece el término biology y dice aquí Suggested Terminology, o sea, la terminología sugerida por la lista. Y precisamente la lista dice que el término más recomendable es el de biología para ese tipo de título. Fíjense que además de habernos sugerido el encabezamiento de materia biología, que acuérdense que de acuerdo con el principio de idiomático debemos, aunque aparezca en inglés, debemos para la comunidad de lengua española colocarlo como biología. Entonces vemos que la lista nos muestra una serie de información muy importante. Nos dice, por ejemplo, los miembros que han elaborado este encabezamiento de materia, los términos generales. El término biología pertenece a las ciencias de la vida. Tenemos también los términos específicos de adaptación desde la biología, anatomía, biología acuática, arquitectura y biología, arte y biología, satélites artificiales y biología. Miren toda la cantidad de términos específicos que nos muestra y si nosotros ingresamos a cada uno podemos encontrar también todas las relaciones que se despliegan en cada uno de ellos. También nos muestra los términos relacionados, biomasa, la vida desde el punto de vista de la biología, la historia natural, los conceptos exactos que se sacan a través de la máquina, a través de otros sistemas. Entonces aquí ya nos muestran otro tipo, digamos, de expresiones de cómo se manejan los conceptos en otros ámbitos. Nos habla y nos muestra el número de clasificación de la Library Congress, las notas de editorial, las notas de cambio, porque esta lista de encabezamientos de materia le hace un seguimiento desde el momento en que se crea el término hasta el momento en que también lo revisa y puede cambiarlo, lo puede dejar como está en este momento. Entonces, esta lista, fíjense que es muy fácil su manejo porque nos hace una serie, como digamos, de recomendaciones que nos envía al término que es. Si, por ejemplo, yo tengo un diccionario de biología, yo me devuelvo a la primera parte, simplemente coloco acá el término diccionario. Vamos a ver si nos aparece así por dictionary. Dictionary of Finance, Dictionary of Earth Science. La idea es que nos aparezcan dictionary o diccionaries. Lo importante es que nosotros, si buscamos por ese término diccionaries, aquí ya está, diccionaries, nos va a decir en su nota de alcance, dice, use como subdivisión de forma bajo los sujetos. ¿Qué quiere decir? Que yo un libro que diga diccionario de biología lo puedo asignar diciendo biología diccionarios, porque ya la lista de encabezamientos de la Library Congress me ha dado la posibilidad de asignar el encabezamiento de materia principal, que es biología, complementado con el subencabezamiento de forma diccionario. Vamos a mirar otro ejemplo bajo el cual nosotros podamos también trabajar. Si tenemos un manual de medicina, entonces el término en este caso, el encabezamiento de materia sería medicina. Vamos a darnos cuenta también que nos aparecen diferentes formas en las cuales la lista de encabezamientos de materia nos lleva a nosotros escoger cuál sería el mejor término. Vamos a darle doble clic a medicina. Fíjense que aparece como en el término de biología, aparece toda la información necesaria. Aquí habla de unas variantes, o sea que son unos digamos términos que no se utilizan, pero que nos da la información de que aparece, los recursos en los cuales se puede encontrar el término medicina, las notas de editorial, las notas de cambio y formatos alternativos. Fuera de eso,
Como nosotros necesitamos es un manual, entonces vamos para el término principal, sabemos que es medicina, pero vamos a buscar por handbooks, que es la forma de expresión en inglés de lo que son los manuales. Vamos a buscar por handbooks, aquí, Grandius Handbook. Nos aparece Gratianus Series Handbook, pero necesitamos es Handbook solamente. Entonces buscamos de modo que nos aparezca solamente Handbooks. Vamos a ver si, si nos aparece Handbook solito. No nos está mostrando muchos manuales, pero no nos está mostrando el término que nosotros necesitamos utilizar, como digamos, vamos a mirar aquí en Subsaged Hiddens, aquí está, encontramos handbooks, manuals, etcétera. O sea, ¿qué nos está queriendo decir la lista de encabezamientos de materia? Que podemos utilizar esto, manuales, handbooks, manuales, manuales, etcétera, después de un encabezamiento de materia por asunto. Entonces podemos utilizar el término de medicina, handbooks, manuals, etcétera, si fuera en inglés, pero si es en español lo utilizamos medicina, manuales. Fíjense que es relativamente muy fácil el uso de esta lista de encabezamientos de materia, ya que lo más importante es que podamos ingresar el término en inglés para que luego nos vaya a llevar a donde podamos elegir el encabezamiento de materia. Por ejemplo, un libro sobre cosmología, vamos a mirar Cosmology. Fíjense que aquí ya encontramos Cosmology, nos habla que el término sugerido es Cosmology. Entramos a Cosmology y nos da toda la información del encabezamiento de materia, los términos, digamos, generales, astronomía, metafísica, los términos específicos, el principio de antrópico, la arquitectura y la cosmología, la astrofísica, la cosmología azteca, la cosmología de Bauré, la cosmología bíblica, etc. Y fíjense, esta lista es muy amigable, no obstante estar en inglés. Yo espero que con estos ejercicios ustedes tengan mayor claridad y ustedes mismos puedan hacerlo en su computador o en su mismo celular para que tengan mayor claridad y cuando estén en sus bibliotecas puedan utilizarla. Otra ventaja que tiene esta lista de encabezamientos en línea es que es gratuita, o sea, ustedes pueden entrar y es de uso libre y no necesitan comprar ningún tipo de licencia como se ocurre con la lista de encabezamientos de materia para bibliotecas LEM, que para nosotros utilizarla tenemos que pagar una licencia para poderla utilizar. Yo recomiendo que ustedes se familiaricen con las listas en inglés para que así no tengan que tener que pagar licencias, y lo más importante de esta lista es que tiene una autoridad impresionante, que es el referente principal para otras listas y que les va a dar mucha autoridad en el momento de ustedes asignar sus encabezamientos de materia. Espero les haya servido esta pequeña orientación que les acabo de dar y espero que en las sesiones presenciales podamos solucionar dudas sobre algunas prácticas que ustedes hubieran hecho en la versión en línea de la lista de encabezamientos de materia de la Biblioteca del Congreso o Library Congress Sajid Hiddens. Vamos a abordar lo que es la lista de encabezamientos de materia de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América. Se conoce como la Library Congress Sajid Hiddens o la LC. Aparece en varios idiomas, en inglés, en francés, en portugués, inclusive hay una versión en español que se llama Bilindes. Hoy vamos a mirar en qué consiste esta lista de encabezamientos de materia. Fundamentalmente está organizada en 4 tomos en los cuales está repartida su organización alfabética. Está en idioma inglés organizado en el primer tomo, como pueden darse cuenta, está organizado de la A a la C, en el segundo de la D a la J, en el tercero de la K a la P y en el cuarto de la Q a la Z. La lista de encabezamientos de materia de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos está organizada alfabéticamente por encabezamientos de materia y no subencabezamientos de materia o términos equivalentes, como también se les conoce. Los encabezamientos de materia los distinguimos porque aparecen en negrilla. Los no subencabezamientos de materia se distinguen porque no aparecen en negrilla.
¿Qué información aparece en cada uno de los encabezamientos de materia? Cuando encontramos en la lista de encabezamientos de materia de la Library Congress o Biblioteca del Congreso, encontramos el encabezamiento de materia en negrilla y luego seguido entre paréntesis por una abreviatura que nos dice si se puede dividir o no en subdivisión geográfica, que es una subdivisión que se utiliza mucho para los encabezamientos de materia. Luego de ello aparece inmediatamente el número de clasificación de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, la nota de alcance, que es la que nos dice el contexto bajo el cual se está trabajando el encabezamiento de materia, seguido a continuación por las relaciones semánticas de término general, término específico, término relacionado, y ya en los que no son encabezamientos de materia o términos equivalentes se encuentran seguidos por las subdivisiones de use, que quiere decir que ese no se usa, pero sí debe utilizar uno que se usa autorizado, o sea que nos lleva al término que sí es el conocido como encabezamientos de materia, es como el sinónimo que sí es autorizado. Ahora vamos a ver los ejemplos de subdivisiones de encabezamientos de materia o subencabezamientos. El ejemplo que vamos a dar es sobre educación cristiana. El encabezamiento de educación cristiana van a aparecer dentro de la lista de encabezamientos de la Library Congress una serie de subdivisiones que están separadas por un guión. A su vez vamos a encontrar también dobles guiones que son los que indican que de esas mismas subdivisiones van a seguir otras subdivisiones a continuación. Para que nos quede más claro esta información que les estoy dando, vamos a mirar más claramente cómo se ilustra. Vemos que el encabezamiento de educación cristiana está en negrilla como un encabezamiento autorizado, seguido por la partícula de made subgeograph, que quiere decir que se puede subdividir geográficamente. Tenemos, como ya les había explicado anteriormente, la nota de alcance. Igualmente aparecen las relaciones de use por, término general, término relacionado y término específico. Vemos igualmente cómo el encabezamiento de materia de educación cristiana está complementado por una serie de subdivisiones. Vamos a mirar cómo estas subdivisiones se manifiestan y aparecen indicadas por unos guiones. Cuando los encabezamientos de materia que encontramos en la lista de encabezamientos de la Library Congress están seguidos por unos guiones, quiere decir que los términos que los siguen se corresponden a subdivisiones del encabezamiento principal que encontramos. En este caso, por ejemplo, educación cristiana, guión, ayudas audiovisuales, educación cristiana, guión, métodos bibliográficos. También encontramos otras subdivisiones en las cuales, por ejemplo, tenemos educación cristiana, guión historia. A su vez se puede subdividir en otras subdivisiones, por ejemplo, en las iglesias de las primeras épocas, de cerca del 30 al 600, fíjense que aparece doble guión, o educación cristiana, guión historia, guión ley y legislación. Entonces, cuando nosotros encontramos doble guión, quiere decir que este doble guión corresponde a una subdivisión de otra subdivisión que a su vez aparece en el encabezamiento de materia. Esto se les explica para que sepan entender cómo aparece organizada esta lista y cómo la podemos, digamos, traducir en cierta manera. Como se pudieron dar cuenta, el ejercicio que hicimos en la plataforma en línea es muy fácil, es mucho más, digamos, ágil y amigable que incluso cuando estamos utilizando los formatos impresos. De todas formas, esta lista de encabezamientos de materia es una lista que, aunque está en el idioma inglés, es una lista que es muy vasta, que es muy actualizada, que tiene muchas bondades. Realmente entre las principales bondades que tiene esta lista es que se encuentra tanto en formato impreso como en formato en línea. Consta de 6 volúmenes que constituyen, como se dice, su formato impreso, permite su acceso en línea, como lo pudimos ver en el ejercicio anterior. Los encabezamientos, los números de clase, la referencia y las notas de alcance se actualizan semanalmente, tiene una actualización permanente y las listas de autoridades de materia se actualizan permanentemente. Hay un proyecto inclusive de hacer a cargo de Mike Crenshaw, cuya base de datos permite cotejar las formas en español de temas extraídos del listado de la Library Congress en inglés de los catálogos de autoridad de la Biblioteca Nacional de España, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, de la Biblioteca Pública de San Francisco, de la Queensborough Library de Nueva York, del mismo Bill Indes.
Esta lista de encabezamientos de materia es un referente porque con base en ella se han elaborado las listas de encabezamientos de materia para bibliotecas LEM, que es las que utilizamos aquí en Colombia, la lista de encabezamientos de materia de CIARS, que es una lista de encabezamiento relativamente pequeña que se utiliza para bibliotecas pequeñas o bibliotecas escolares, en donde es también elaborada en varios idiomas y tiene como diferencias que en vez de tener después del encabezamiento de materia el sistema de clasificación o el número de clasificación de la Library Congress, tiene el número de clasificación del sistema decimal de clasificación Dewey. Es otra lista que se basa precisamente en la Library Congress Sayers-Giddens. Yo la denomino personalmente como la mamá de las listas de encabezamientos de materia por ser una lista tan completa, de tanta autoridad y de actualización permanente. Los principios de uso de los encabezamientos de materia son muy importantes. Al momento de nosotros poder asignar los encabezamientos de materia, debemos tener en cuenta una serie de principios. Entre ellos está el principio de economía, que consiste en seleccionar los encabezamientos más genéricos que describan suficientemente el documento, que sean los que me den la idea específica de ese documento, que no tenga que definir una serie de términos que puedan dar razón del asunto que tiene el documento en sí. El de especificidad, precisamente como su nombre lo dice, apunta a definir el encabezamiento que se enfoque en el tema más específico en el que se represente el contenido del documento. Si yo tengo un libro sobre el sistema solar, yo no le voy a colocar como encabezamiento de materia astronomía, porque el tema de la astronomía es muy vasto, es muy amplio, y el sistema solar es solamente una partecita de esa temática. Entonces, cuando tengamos un libro del sistema solar, el encabezamiento de materia va a ser sistema solar, y en la lista de encabezamientos de la Library Congress lo vamos a buscar como Solar System, porque como está en inglés, entonces nos va a aparecer como Solar System. El principio lingüístico de pertenecer al idioma habitual. Nosotros tenemos en cuenta que este principio es muy importante porque en las unidades de información donde nos vamos a desempeñar, nosotros tenemos que pensar en las personas que van a utilizar esos documentos que estamos organizando. Entonces, si el libro está en inglés, no está en español, pero no obstante la lista de encabezamientos de la Library Congress está en inglés, nosotros no vamos a designar el encabezamiento en inglés, lo vamos a designar en el idioma de la comunidad que va a utilizar ese libro. Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar en Francia y tenemos un libro sobre historia de Colombia en español, así el libro esté en español, así la lista de encabezamientos de la Library Congress esté en inglés, el encabezamiento de materia que nosotros debemos elaborar debe ser en francés, debido a que la comunidad de usuarios que va a utilizar ese encabezamiento son personas que utilizan o hablan la lengua francesa. El de uniformidad, cada materia debe de ser denominada siempre de la misma forma. Ahí está el principio de normalización, que precisamente se basa en la elaboración de las listas, en donde nosotros elegimos de un conjunto de términos que tienen un significado igual, el término que más consideremos tenga autoridad, y los otros que son unos sinónimos, por eso los consideramos términos equivalentes o términos no autorizados o no encabezamientos de materia. El principio de uso se basa en que las reglas o políticas deben establecerse según el tipo de biblioteca y las necesidades del usuario. Ya el uso de los encabezamientos de materia, la designación de estos encabezamientos, también debe hacerse con base en una política que se tenga de acuerdo como a la especificidad de la unidad de información. No es lo mismo designar un encabezamiento de materia para una biblioteca pública, una biblioteca escolar o una biblioteca especializada. Yo un libro de anatomía que se enfoque precisamente, por decir algo, en las extremidades superiores, no le puedo asignar los mismos encabezamientos para una biblioteca médica que para una biblioteca escolar o para una biblioteca pública. En cada biblioteca hay una prioridad para poder definir dichos encabezamientos. Son una serie de principios que debemos tener en cuenta al momento de nosotros designar los encabezamientos de materia. Bueno, espero les hubiera gustado mucho vuelo
por el conocimiento de la Library Congress Science. Es una lista muy interesante y espero que les guste mucho. Espero volverme a ver con ustedes para que aprendamos a mirar otro tipo de lenguaje documental. Les agradezco mucho y saben que nos pueden consultar a través de la página web o consultar a los correos en los cuales estamos nosotros. En nombre de la profesora Ana María Tangarife y mío, muchas gracias.